Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochados el cinturón, ¡que arrancamos! Buenos días a todos. Soy Inés. Hoy vamos a entrevistar a Mavi, maestra infantil y primaria, ya jubilada, que estuvo trabajando hace unos años en La Paloma. Mavi enseñaba lengua y matemáticas en primaria, también ciencias sociales y artística antes de que se convirtiera en colegio bilingüe y hacía apoyos en educación infantil. Hola Mavi, bienvenida. Muchas gracias por venir aquí al colegio. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Nos gustaría saber cosas de ti, por ello queremos hacer unas preguntas. Vale, pues nada, empezar. Blanca va a ser la primera en preguntarte unas preguntas. ¿En cuántos colegios estuviste antes de La Paloma? Aquí en Azuqueca estuve en La Paz, pero antes de eso pues he estado en muchos colegios de esta provincia y de Madrid. Tener en cuenta que yo empecé en el año 1976. Entonces he sido la maestra en pueblos pequeños como fue Canredondo, fue mi primer pueblo, y era una escuela que era el único colegio que estaba. Y luego he estado en la Sierra de Molina, en un pueblo que se llamaba Checa, y luego en la Sierra de Atienza, en el colegio de Atienza. Luego estuve en Alcalá, y luego ya me vine aquí, primero a La Paz y luego a La Paloma. Así que ha sido largo. ¿Cómo es trabajar en una escuela rural? Pues la experiencia fue maravillosa. Fue mi primer pueblo, mi primer destino. Todo fue nuevo para mí, porque lo primero me recibió el alcalde y me llevó a la escuela. Solamente había una escuela y tenía 16 niños. 16 niños desde los 4 años a los 14. Yo tenía que dar clase a todos ellos. La calefacción era una estufa en el centro de la clase. Yo en mi vida había encendido una estufa, no sabía de qué iba. Y el alcalde me dijo, no se preocupe, que los niños la encenderán ellos, usted no se preocupe. Y así fue. Y la experiencia fue muy grata porque, por ejemplo, ahora se habla de ser inclusivos, de términos que yo ya lo practiqué en aquel momento, porque vosotros os imagináis dar clase a niños desde 4 años hasta 14 en la misma clase. ¿Cómo lo hacía? Pues fui aprendiendo. Cuando yo explicaba una cosa a unos niños, los demás seguían trabajando. Y así todos. Y los de infantil, que no sabían todavía leer, a mí me llamaba la atención porque se quedaban calladitos escuchando. Y escuchaban cómo leían los otros niños. Y luego los mayores ayudaban a los más pequeños y aquella fue la experiencia más estupenda que haya podido tener en mi vida. Me estoy acordando que aparte de en los colegios públicos, yo estuve también cuando tenía 20 años en un pueblo en Barcelona. En aquel pueblo habían muchos problemas familiares y allí aquello fue una escuela de aprendizaje de muchos problemas que luego he podido ir resolviendo porque la experiencia ayuda mucho en esta vida. ¿Recuerdas tu primer año de maestra? En Barcelona. Sí, precisamente en Barcelona. Allí estuve en un colegio y aquel año no se me va a olvidar nunca, porque fue curioso que aparte de los niños que yo daba clase, yo tuve mucha relación con todos, sobre todo los más mayores, y se estableció un vínculo de unión entre ellos y yo, aunque no les daba clase, que luego perduró. Y después de volver de allí, yo estuve carteándome, me mandaban cartas, me escribían muchos años. Niños que yo no les había dado clase, pero tenían un grato recuerdo de mí y yo de ellos. Y todavía me acuerdo de ellos. Pues luego he tenido ocasión de verlos a lo mejor por Facebook y bueno, he alucinado porque parecía yo más joven que ellos. Oye, tener en cuenta que, por ejemplo, los que tenían 14 años, yo me llevaba con él, como me decían ellos,
Mavi, es que solo te llevas 6 o 7 años con nosotros. Digo, sí, pero yo soy la maestra y tú eres el alumno. Y eso nunca lo olvidaron. Y les ayudé en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, Mavi. De nada. Ahora Diana te va a preguntar otras preguntas. Hola, Mavi. Hola, Diana. Sabemos que nuestra profe Bego fue tu alumna de práctica. ¿Se portaba bien? Hombre, por supuesto, supuestísimo. Lo que es ahora, más todavía. Y estoy muy orgullosa de haberla tenido y haber estado con ella. Estuve muy a gusto. Y mira, de aquel conocimiento, esa unión que tenemos entre nosotras, que aunque no nos veamos, pero sabemos lo que nos queremos decir. Y cuando vine aquí, y cuando ella vino aquí, yo me alegré muchísimo. Lo que pasa que fue el año que yo me marché y vino ella. Digo, vaya, Bego, no vamos a poder estar juntas. Pero otra cosa, yo a este colegio no he dejado de venir. He seguido viniendo y, de hecho, hay una cosa muy buena. O sea, yo vengo aquí a este colegio como si fuese mi casa. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros que yo tuve entonces todavía siguen. Y como he venido, me han ido presentando a otros compañeros que han venido nuevos. Y yo los sigo saludando, como pasa con José Luis. Y otros muchos. A mí me dicen, ¿pero cómo vas? Digo, ¿es que no conoces a nadie? Digo, sí, yo sí los conozco. Digo, si no vas, no puedes conocerlos. Entonces, esta es mi segunda casa. Mi segunda casa, encima vino mi hija y están también mis nietas. ¿Qué más quiero? Así que estoy encantada de estar en este colegio. Animo a todos a venir a él. ¿Cuántos años trabajaste en este colegio? 8. Vine con 52 años y estuve 8 hasta los 60. Lo único que yo entonces, en el Colegio de la Paz donde estaba, yo estaba trabajando en la etapa de infantil. Y cuando me vine aquí, yo me dije, Mavi, tenía ganas de cambiar a la etapa de primaria. Tenía ganas porque hay muchos problemas que a veces que yo siempre he dicho, y siempre se lo digo a los compañeros, digo, os invito a pasar el primer día por las clases de infantil, cuando llegáis todos con 3 añitos. Porque viendo cómo llegáis y luego cómo salís, ellos pueden entender mejor cuando llegan a primero la labor que se ha hecho en infantil. Es muy importante. Así que yo estuve en primaria y primero estuve con 3º y 4º, luego y también daba clase a niños de 6º. Primero eran 5º, luego 6º. Y ellos, la verdad que les daba plástica, porque entonces no era el colegio bilingüe, como ha dicho Inés. Entonces yo daba todo excepto... una cosa se me ha olvidado deciros. Yo cuando estaba en los pueblos, yo daba todas las asignaturas. Y cuando digo todas, es todas. Es decir, desde matemáticas, lengua, historia, geografía, educación física, francés, porque entonces no se estudiaba el inglés, entonces se estudiaba francés. Entonces yo daba todo. Entonces los maestros de primaria dábamos todo. Es muy importante. Que luego, cuando se ha hecho bilingüe el colegio, yo me he limitado a unas asignaturas, pero no quiere decir que un maestro de primaria no esté cualificado y preparado para dar el resto, la mayoría de ellas. Y música también di, claro. Y ya entonces llevaba la guitarra. La guitarra siempre ha venido conmigo. ¿Qué recuerdos tienes en La Paloma? ¿Te acuerdas de alguna anécdota y de tus alumnos y alumnas? Bueno, yo a mis alumnos y alumnas los recuerdo muchísimo porque creo que he tenido mucha suerte, porque todos eran buenos y cariñosos conmigo. Yo, de hecho, he seguido manteniendo relación con muchos de ellos. Recuerdo alumnas que han estado en programas fuera en el extranjero cuando han llegado a bachillerato, y os estoy hablando cuando han crecido. Y claro, cuando uno sale fuera, te sientes a veces un poco solo.
Entonces, yo he estado en contacto con ellos a través del WhatsApp y ellas han estado encantadas de que yo les escribiese y les animase también. Y he tenido alumnos, pero me acuerdo de los buenos, pero los que han tenido problemas ellos, que no es lo mismo que sean problemáticos, de esos me acuerdo mucho más. Los maestros siempre nos acordamos de aquellos que han tenido más dificultades en muchos aspectos de la vida. Los buenos van solos, pero los que tienen problemas, esos son a los que tenemos que ayudar más. Así que, genéricamente, anécdotas. Bueno, yo pasaba, por ejemplo, cuando estaba aquí, teníamos que apoyar a las aulas de infantil, porque no habían suficientes profes. Entonces, yo he pasado por infantil. Claro, diréis, como habéis estado tantos años en infantil, ha venido bien. Pues sí, por ejemplo, de abajo de las que están, con la señorita María Jesús, de infantil, estuve desde que llegué. Y yo pasé por su clase, la apoyé en su clase y luego también recuerdo con mucho cariño a una profe que falleció, que se llamaba Begoña. No puedo dejar de lado las personas que, en fin, había una unión muy grande. Tener en cuenta que el colegio, cuando yo vine, era pequeño. Pequeño no me refiero al tamaño del edificio, sino que éramos pocos profes. Casi todos estábamos en la zona de abajo y no se llenaba. Y eso que el año que yo llegué había más porque ese año se crean 5 aulas de 3 años. Pero es que infantil y primaria estábamos juntos prácticamente. Entonces, pues había una relación muy intensa entre todos, entre infantil y primaria. Casi habían más de infantil que de primaria. Gracias, Mavi. De nada. Ahora vamos con Sarai, que nos va a preguntar otras preguntas. ¿Te gustó trabajar aquí? Pues mucho. Mira, sigo viniendo. Estuve muy a gusto. Tener en cuenta que era un ambiente, como al principio éramos pocos, el colegio se fue ampliando poco a poco, pero eso te da tiempo para ir ampliando y conociendo a más gente y tenerlos en nuestras vidas. La verdad que más o menos sigue igual, porque yo vengo aquí, veo a la gente y el ambiente que hay, fijaros si es bueno, que ya os decía antes, que hay muchos profes que siguen estando aquí desde cuando yo me fui. Y los que vienen, soy consciente de que también se les recibe bien, ¿verdad que sí, José Luis? Y Dani también. ¿Qué solías hacer en el colegio? Pues ya os he dicho, yo daba clase. Las materias que daba eran lengua, matemáticas, alternativa y, a ver, porque religión ya nada. Lo que pasa que yo daba clase en mi grupo del que era tutora, pero también daba clase en otros grupos de lengua o matemáticas. Sobre todo lo que buscábamos era niños que yo había tenido otros cursos porque siempre había más afinidad, ya nos conocíamos. Entonces, el conocerse, vosotros lo sabéis bien, es importante para vosotros conocer al maestro o la maestra que tenéis enfrente para eso. Y luego apoyaba, ya os he dicho, a infantil. ¿Cómo lo apoyaba? Yo apoyaba a los niños, algunos que tenían dificultades lectoescritoras, pero sobre todo yo les tocaba la guitarra, canciones infantiles con la guitarra. A ellos les gustaba mucho y eso era lo que más lo que hacía. ¿Te gusta ser maestra? Sí. Mirad, ser maestra imprime carácter. ¿Qué quiere decir? Que uno, esto es como los sacerdotes. Los sacerdotes no se jubilan, siempre siguen siendo sacerdotes. Una maestra siempre sigue siendo maestra hasta el final. Así que sigo. ¿Qué edad tenían los niños a los que dabas clase? Pues al principio di tercero y cuarto
Entonces ya sabéis por vosotros, por la edad, más o menos como vosotras. Primero en tercero y luego en cuarto. Y luego ya cogí a los de primero y también daba clase en sexto, quinto y sexto, daba plástica. Y luego cogí a niños de primero y segundo. Estuve dándole clase a niños de 6 y 7 años. Pero vamos, cuando había que sustituir, había que ir a todas las clases. Gracias. Ahora vamos con Sofía. Le va a preguntar a Mavi otras preguntas. ¿En qué año te jubilaste? En el 2014. En el 2014, así que hace ya 12 años que me jubilé. Sabemos que cuando dabas clase tocabas la guitarra a tus alumnos y alumnas. Uh-huh. ¿Te gustó tocar la guitarra? Pues sí, me gustaba y como en infantil es que la utilicé muchísimo. Las canciones que se enseñan en infantil, yo se las enseñaba con la guitarra. Canciones que hablaban de conceptos, de temáticas, todo. Entonces yo, con los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, incluso de sexto, yo les enseñaba las canciones con la guitarra. Siempre al final de clase sacaba un ratito, no todos los días, evidentemente, porque no era al mismo tiempo que en infantil, pero siempre procuraba alguna canción relacionada o con lo que estábamos dando o con la estación del año o con las fiestas. Por ejemplo, como ahora la fiesta que hay es el carnaval. Pues siempre les enseñaba algo. ¿Con cuántos años aprendiste a tocar la guitarra? Con 14. Recuerdo un verano, entonces los veranos eran muy largos, entonces aprendí en el colegio que yo iba entonces en Sagunto, porque yo soy de Valencia, soy de Sagunto, y me enseñaron a tocar la guitarra. Lo que pasa que era una forma de tocar muy básica. Pero yo luego me metí, como me gusta cantar, en coros. Primero en un coro de la iglesia, fue el primer coro que hubo en la iglesia en aquel momento. Tocábamos con guitarras y cantábamos chicos y chicas. Y luego en un grupo de música folk. Entonces allí los chicos sabían tocar muy bien la guitarra. Entonces ellos me ayudaron y me enseñaron a tocarla mejor. Y eso me ha servido, jamás pensé que podía ayudarme en mi carrera profesional, como ha sido el ser maestra en el magisterio que he hecho. Muchas gracias, Mavi. De nada, corazón. Por último tenemos a Paula, que le va a hacer a Mavi una pregunta. ¿Nos cantas algo con la guitarra? Bueno, pues sí. ¿Y qué se puede cantar? ¿Algo relacionado con esta fecha? Mañana tutúa, voy de fiesta tutúa, qué bien lo voy a pasar tutúa, jugaré tutúa con mis amigos tutúa y me podré disfrazar tutúa. Todas. Mañana tutúa, voy de fiesta tutúa, qué bien lo voy a pasar tutúa, jugaré tutúa con mis amigos tutúa y me podré disfrazar tutúa. Esta era una canción que yo cantaba a los niños de infantil. Como veis, son canciones cortitas. Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, si cantas con ganas será un día mejor. Esta la sabéis, me parece. Pues cantar conmigo. Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, si cantas con ganas será un día mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor, cantar es lo mejor. Buenos días, buenos días.